Aquí tenemos una muestra de tamaño 64 de una variable estadística. Podemos considerarlos como los tiempos para la resolución de un problema de 64 personas diferentes. Los tiempos están en segundos. Calcularemos la desviación estándar para esta muestra de 64 elementos, haciendo hincapié en que la desviación estándar da una medida de la dispersión de los datos. La media de estos 64 datos es 81.59. Para calcular la desviación estándar, primero calcularemos la diferencia de cada uno de los números de la muestra con la media. Aquí restamos 78 menos 81.59. El resultado es menos 3.59. La hoja de cálculo nos permite realizar esta diferencia en todos los demás casos de manera inmediata. Veamos otras diferencias. Por ejemplo, 139 menos 81.59 es 57.40, o bien 38 menos la media es menos 43.59. Y así realizaremos las restas para cada uno de los datos. De esta manera realizamos todas las diferencias. Nótese que algunos resultados son positivos, algunos otros son negativos. Esto es desde luego porque la media se encuentra más o menos centrada en el conjunto de datos. El siguiente paso es calcular los cuadrados de cada una de estas diferencias. Menos 3.59 al cuadrado es 12.91. Nuevamente, la hoja de cálculo nos permite encontrar estos cuadrados y además ver cada uno de ellos en la columna C. Repasemos lo que se ha hecho hasta este momento. La diferencia xy menos la media representa la distancia de cada dato, del dato xy, a la media, y enseguida se tomaron los cuadrados de cada una de estas distancias. Ahora calcularemos la desviación estándar. Aquí tenemos una fórmula, que es un procedimiento entre muchos para calcular la misma. En la celda C67 escribimos la función raíz cuadrada y como argumento de esta función tomaremos la suma de los cuadrados de las diferencias. Esto es todos los números en la columna C que ya hemos calculado. Posteriormente realizamos la división por n-1. Recordemos que tenemos 64 datos, n-1 es 63. Así pues, la desviación estándar para esta muestra de 64 números es 33.59. En la celda de al lado volveremos a calcular la desviación estándar, solo que ahora con una función de la hoja de cálculo. La función es desviación estándar
y su argumento es todos los números de la columna A, que van de A2 a A65. Y el resultado con esta función es desde luego el mismo que habíamos obtenido. Recordemos cómo se calcula la desviación estándar. Se toma un dato central, que es la media en este caso. Se toman las distancias de cada dato a la media y enseguida los cuadrados de estas distancias. Posteriormente se toma algo muy aproximado al promedio de estos cuadrados. Esto es la suma de los cuadrados dividida por n-1. Y finalmente tomamos la raíz cuadrada de esta división. Debe quedar claro que todas estas operaciones dan como resultado una medida de la dispersión de los datos.